Piratas del Caribe es reconocida como una de las franquicias más exitosas de Disney, y con el estado actual de limbo en el que se encuentra la franquicia, debido al muy controvertido y ampliamente cubierto juicio entre Johnny Depp contra Amber Heard, no hay mejor momento para echar un vistazo atrás a uno de los personajes más icónicos de Johnny Depp, y a la franquicia que nos presentó al capitán Jack Sparrow. Son más de 20 años desde el lanzamiento de la saga, y para los fanáticos de la franquicia, este será un repaso integral sobre la historia, el canon y la producción de las películas. Así que eleven anclas, todo el mundo a proa y comencemos. Vaya, vaya. Jack Sparrow, ¿cierto? Capitán Jack Sparrow, para usted. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. La película sigue las aventuras de la familia Turner y el capitán Jack Sparrow, mientras viajan por alta mar en busca de reliquias antiguas y tesoros invaluables. Por supuesto, cada película tendría su propia trama principal, y también sus propias narrativas. Pero lo que hace que esta franquicia funcione es el tremendo equilibrio entre la fórmula de Disney para producir buenas películas de franquicias y el desarrollo de personajes interesantes, que hacen que cada entrega se sienta como si tuviera su propia identidad. Obviamente a esto antes de que Disney enloqueciera. Cada película brinda efectos visuales sorprendentes, acrobacias divertidas y escenas de acción, y piratas no muertos como villanos principales. Pero con cada película los personajes y su motivación principal cambian, y también evolucionan, a medida que los mismos crecen en la franquicia, la cual se siente más episódica. Antes de que podamos hablar realmente sobre las películas de Piratas del Caribe, debemos echar un vistazo atrás para saber cómo comenzó todo. ¿Ese es el secreto? La gran aventura del famoso Jack Sparrow. Se pasó 3 días tirado en una playa ahogado de borracho. Bienvenida al paraíso del Caribe. Los Piratas del Caribe comenzaron como un paseo en un parque temático en Disney, allá por 1967, y esta fue una de las atracciones más famosas de Disney, pues se han producido novelas, películas para niños y atracciones adicionales, como la de Florida, Tokio y Shanghái. El éxito de esta atracción de Disney no tiene mucho que ver exactamente con la creación de la primera película. Sin embargo, a finales de los 90, dos cineastas llamados Ted Elliott y Terry Roggio buscaban darle algún tipo de giro de ciencia ficción al género tradicional de películas de piratas, pero no pudieron poner sus ideas en manos de algún estudio interesado. Para el año 2001, Disney estaba buscando hacer una película para televisión o un corto basado en la atracción del parque, y contrató al guionista Joe Wolpert para escribir un guión basado en la historia desarrollada por Michael Hines, Brigham Taylor y Josh Harmon, quienes a la larga también irían a ser los productores ejecutivos de la película. La idea original iba sobre un herrero llamado William Turner, que no tenía más elección que formar equipo con un infame pirata llamado Jack Sparrow, esto para rescatar al amor de su vida de un grupo de piratas no muertos. El plan original era tener un presupuesto mucho más bajo, y el actor Matthew McConaughey iba a ser de Jack Sparrow. Ahora bien, si el presupuesto aumentaba, íbamos a tener a Christopher Walken como nuestro querido pirata borrachín. Toda la comida, la sombra, el ron. Sí, se acabó el ron. 1, porque es un vil licor que saca el mal del más respetable caballero. Y 2, Pero el ron, ¿por qué? solo espera, Capitán Sparrow. Realmente es difícil imaginar la franquicia de Piratas del Caribe sin la actuación icónica de Johnny Depp, y es seguro decir que si Disney habría sabido la cantidad de efectivo que esas películas traerían en taquilla, nunca habrían considerado primeramente hacer una película de esto para televisión. Y es que originalmente la película de Piratas del Caribe estaba concebida para ser lanzada como un producto directo para tele, así que el famoso productor de Hollywood, Jerry Bruckheimer, fue elegido para que produjera el film, aunque inicialmente se negó, diciendo que el guión era una película de piratas y que carecía de cualquier toma interesante en el género. Entonces, Ted Elliott y Terry Roggio finalmente tuvieron la oportunidad de trabajar en la película de Piratas del Caribe, cuando fueron contratados para reescribir el guión, para hacer la historia más fantástica, con lo cual agregaron la maldición de la película y los piratas no muertos en la historia principal. En el año 2002, Disney contrató a Gore Verbinski, a quien tal vez conozcas por películas tan dispares como El Aro y también Rango. Con un nuevo guión y un brillante equipo de cineastas, también con la mira puesta en hacer una película revolucionaria, fue el momento preciso para empezar la producción. Los antiguos dioses le pusieron al tesoro una horrible maldición. Yo estoy maldito. ¿Quién podría creer en cuentos de fantasmas? Soy el capitán Jack Sparrow.
maldición del Perla Negra. La primera entrega de la franquicia fue Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra, y esta película fue un éxito rotundo. La historia seguía a Will Turner, un humilde herrero y hábil espadachín que solicita la ayuda de un aliado inesperado, el capitán Jack Sparrow, para rescatar a su amiga de la infancia e interés romántico, Elizabeth Swann, quien ha sido secuestrada por un grupo de piratas no muertos, liderados por el capitán Barbossa, excelentemente interpretado por Jeffrey Rush. Este grupo de piratas encontraron un tesoro con una maldición colocada sobre las piezas de oro, y esta maldición condenó a Barbossa y a su tripulación a vivir para siempre como muertos vivientes. En el camino de esta gran aventura nos enteramos de la historia familiar de Will, los motivos ocultos de Jack y por supuesto mucho, pero mucho ron. Una boda, amo las bodas. ¡Ron en todas partes! Esta película establece a todos nuestros personajes principales y sus historias individuales. Incluso algunos de los personajes secundarios de las películas que parecen existir solo para servir a las narrativas del personaje principal, terminan apareciendo también en otras películas, y van obteniendo arcos individuales bastante interesantes. Específicamente el personaje secundario del Comodoro Norrington tuvo una gran historia que evoluciona a lo largo de todas las películas. Piratas del Caribe sería una especie de remake de films clásicos como Captain Blood y La Isla del Tesoro. Según los escritores, también se tomó inspiración del juego de Lucasfilms llamado El Secreto de la Isla del Mono, el cual a su vez fue inspirado en la historia de Tim Powers, llamada En Costas Extrañas, y Jack Sparrow reemplazaría al personaje principal de Jack Sandy. El elenco de la película fue muy bien elegido. Johnny Depp, quien para ese entonces se inclinaba más a participar en películas independientes, se transformó rápidamente en una superestrella de Hollywood. Will Turner, interpretado por Orlando Bloom, era más conocido en ese entonces por interpretar a Legolas en El Señor de los Anillos, y también fue una elección bastante acertada. También Keira Knightley, quien en ese tiempo tuvo buenas críticas con la cinta Jugando con el Destino, fue elegida como Elizabeth Swann. Got high hopes for her, especially me. La primera película se estrenó en cines un 9 de julio del año 2003, y a pesar de que se predijo que sería un fracaso, ya que el género pirata estaba muerto durante esos años, la película recaudó en su primer fin de semana $47 millones, y esta maldición del Perla Negra continuaría haciendo dinero hasta llegar a los $654 millones, todo bien contando su presupuesto de unos 140 millones. La cinta fue elogiada ampliamente y aún ocupa un lugar en las pantallas de muchos hogares, porque es muy buena para ver de vez en cuando. El éxito del Perla Negra, por supuesto, conduciría a una secuela, pues todo el mundo estaba bastante interesado en saber qué fue de Jack Sparrow. What is it that has Jack spooked? How much? You owe me your soul. Moment when you have the chance to do the right thing. I love those moments. Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte, o también conocida como El Cofre del Hombre Muerto, comienza poco después del final de la primera película, teniendo nuevamente a Will, interpretado nuevamente por Orlando Bloom, y Elizabeth, interpretada nuevamente por Keira Knightley, quienes están por casarse y aparentemente dejar la vida de pirata, mientras que Jack está en alta mar como el capitán del Perla Negra. La boda es interrumpida por el arresto ordenado de Will, Elizabeth y el Comodoro Norrington, denunciados por ayudar a Jack Sparrow en la película anterior. Elizabeth escapa y accidentalmente aborda al holandés volador, que es un barco pirata embrujado, capitaneado por el antagonista de esta película, Davy Jones. Estos piratas rondan los mares, y todo aquel que ha sido capturado por Jones tiene dos opciones: morir a manos de la tripulación del holandés errante o unirse a su tripulación por los próximos 100 años. Te da miedo morir. Y bueno, al final de cuentas, Will y Jack deben rescatar a Elizabeth una vez más. Esta película siguió el éxito de la primera cinta, y aún hoy se la considera como la película más similar a la original, aunque curiosamente la supera haciendo prácticamente lo mismo, pues como toda buena secuela, subió su nivel de acción al 111%. También el personaje de Jack, nuevamente, revela algunas motivaciones ocultas, y también tiene varias peleas con el Kraken, el cual, visualmente, es uno de los trabajos más increíbles y épicos que Disney haya producido jamás. Por supuesto, el plan de Disney era continuar haciendo estos éxitos de taquilla, por lo cual, a pesar de que la película tuvo una gran cantidad de impacto emocional y drama, todos los personajes principales terminan ilesos al final.
La película se estrenó 3 años después de la primera cinta y recaudó más de $1 billón, obviamente en todo el mundo, y rápidamente aseguró un lugar entre las 3 películas más taquilleras de los años 2000, y de hecho fue la película más taquillera del año 2006. Pero críticamente la película no funcionó tan bien como la primera, pero en mi humilde opinión es igual de divertida e incluso más impresionante visualmente, por lo cual ocupa un lugar muy especial en mi colección. If I wasn't, this would probably never work. Como lo dije, Disney quería capitalizar el éxito de las 2 primeras cintas, así que ni cortos ni perezosos estrenaron una tercera parte solo un año después de la anterior, llamada Piratas del Caribe en el fin del mundo, la cual fue la película final de lo que los fans conocen como la trilogía de Gore Verbinski. Sobre esta película quiero decir que me pareció un poco extraña cuando la vi en los cines. En primer lugar, esta película es mucho más oscura y se aleja un poco más de la fórmula habitual. La historia se retoma poco después de la película anterior y establece que Jack está en cautiverio después de ser engañado por Elizabeth, el Comodoro Norrington y la Marina, quienes tienen el control de Davy Jones. Will y Elizabeth todavía están sin casarse y están a bordo del Perla Negra, con la tripulación ahora dirigida por el Capitán Barbosa, un personaje que vuelve desde la primera película, y que es uno de los personajes favoritos por el público después de Sparrow. ¡Hoy es un gran día para morir! Esta tercera cinta se enfoca más en la relación entre Elizabeth y Will, dejando a Jack un poco de lado, pero en lo poco que lo vemos pues siempre hay mucho ¡Ladrón en todas partes! Si bien como lo dije, esta película destaca no solo por ser mucho más oscura, también se siente más como un final, pues muchos la consideran como el final de la trilogía, y la película concluye casi todas las historias principales, y las deja bastante cerradas hacia el final. Will Turner es fatalmente herido por Davy Jones, Elizabeth queda embarazada, Jack y Barbosa son liberados y la película termina, aunque realmente termina con la escena postcréditos, en la cual se revela que Elizabeth y su hijo Henry, que ahora tiene 10 años, pueden visitar al fantasma de Will cada 10 años, cuando este regresa a bordo del holandés errante, pues ahora Will es su capitán. Hay que considerar que esta película tiene escenas de acción muy buenas e incluso tal vez se comparan con las de El Señor de los Anillos, siendo una de las mejores la batalla final. Aquí tenemos al Perla Negra finalmente enfrentándose al holandés 1 contra 1. Pero dado que ya habíamos tenido un montón de batallas navales diferentes en la franquicia a través de los años, esta última batalla podría haber no resultado lo suficientemente especial. Por eso los cineastas en esta escena agregaron el escenario del Maelstrom, el cual es increíble, espectacular y efectivo, porque no solo eleva automáticamente la sensación de una secuencia que está más allá de los niveles épicos, sino porque también estéticamente se ve genial. Y este escenario es lo que realmente hizo que la audiencia recuerde esta batalla, porque la verdad no he visto algo parecido en ninguna otra película existente. Eso sí es de gángsters. Y bueno, nuevamente Piratas del Caribe en el fin del mundo se convirtió en la película más taquillera del año 2007 y obtuvo un total de $963 millones, con un presupuesto de 300 millones. Y esta fue de hecho la película de Piratas del Caribe con mayor presupuesto hasta ese momento, y muchos miembros de la audiencia estarían de acuerdo en que es una de las películas de piratas más épicas de la actualidad. Las dos películas que salieron después son diferentes de las 3 originales, pero aún llevan la continuidad principal de la historia, pero se puede decir que la cuarta película intenta ofrecer algo diferente, sin dejar de honrar a las entregas anteriores, o algo así. Después de hacer las primeras 3 entregas, el director, Gore Verbinski, se negó a regresar para la próxima, y fue reemplazado por Rob Marshall, quien anteriormente había dirigido las cintas Chicago y también Memorias de una Geisha. Disney quería volver a la fórmula clásica para la cuarta película, y afortunadamente Ted Elliott y Terry Roggio volvieron para escribir la historia, pero lamentablemente hicieron de lado a los personajes de Will y Elizabeth, y bueno, no puedo negar que esto no agradó del todo a los fans. Aún así, la película nos presentó una nueva aventura con algunos rostros familiares, intentando llenar el vacío dejado por Orlando Bloom y Keira Knightley, pero obviamente aumentando algunos elementos mágicos.
La cuarta entrega no solamente fue la película de Piratas del Caribe más cara que se había hecho hasta ese momento, pues también fue la película más cara que Disney haya hecho jamás, pues le dio un presupuesto de 378 millones y medio de dólares, lo cual es muchísimo. Incluso hasta la fecha, esta cinta sigue siendo la película más cara jamás realizada. Pero vale la pena mencionar que, por ejemplo, la trilogía del Hobbit, al ser rodada consecutivamente en sus 3 partes, es la trilogía más cara de la historia. Pero Piratas del Caribe 4 es la película, parte de una franquicia, más cara jamás realizada hasta la fecha de este video. Pero si miras la franquicia en su conjunto, esta película no afecta mucho en cuanto a la historia general, y aunque regresaron Johnny Depp y Jeffrey Rush en sus habituales papeles, no se sienten tan intensos e interesantes en esta película. De hecho, el personaje de Barbossa cambia mucho de una entrega a otra, hasta que al final se redime. Creo que visualmente esta película usó el presupuesto bastante bien y los efectos especiales necesarios para lograr estas imágenes tan alucinantes y mágicas son absolutamente impresionantes. Pero por otro lado simplemente no hace sentir nada por los personajes, y ver como la mayoría de las personas presentadas en esta nueva historia no regresan para la próxima cinta, pues dejó muy en claro que esto solo fue un intento para que Johnny Depp se hiciera cargo de la franquicia, algo así como lo hizo Hugh Jackman con la franquicia de los X-Men. Por cierto, si no viste nuestro video de la saga de los X-Men, te lo dejaré en los comentarios. Y bueno, la última película, llamada Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, se comercializó como la última entrega de la franquicia de Piratas del Caribe y se estrenó en el año 2017, unos 15 años después de la cinta original. Todo parecía indicar que Disney quería darle a Jack Sparrow de Johnny Depp un último golpe encubierta para su icónico pirata. En esta cinta se nos cuenta algo más de la historia de Jack Sparrow, pero también hizo el movimiento clásico de las cintas de Disney, al tratar de explicar los orígenes un poco más detallados y casi necesarios de este personaje, lo cual dentro de toda la historia se siente un poco molesto. Y realmente creo que esta película salió un poco tarde, pues obviamente no tuvo el mismo nivel de impacto que las primeras cintas, pero no quisiera que me malinterpreten. Porque esta película, la verdad, tiene las mismas cosas que tenían las cintas anteriores, como marineros intrépidos, personajes claves de la franquicia que regresan, el escapismo épico de Jack, cosas de desconfianza, giros inesperados y, por supuesto, ¡Ron en todas partes! La película fue visualmente muy impresionante, pero para muchos de nosotros simplemente no tenía el alma de las primeras, y se sintió como un intento de Disney para que el público vaya a ver una historia de origen, sobre todo atacados por la nostalgia. Y si bien la película es buena en general, simplemente no causó la misma sensación, a pesar de que el villano de esta misma es uno de los mejores. No quieres conocerme. Sé lo que se siente ser vencido por Jack Sparrow. No sabes nada de mí. He oído historias de un poderoso capitán español. Javier Bardem interpretó al capitán Salazar, un cazador de piratas español que fue cruzado y asesinado después de un encuentro con Jack Sparrow, y ahora está buscando venganza más allá de su tumba. La franquicia de Piratas del Caribe, a lo largo de su paso por los cines, trajo mucha mercadotecnia, y entre los muchos artículos derivados, no podíamos dejar atrás a los videojuegos, los cuales fueron muchos, como por ejemplo Piratas del Caribe del año 2003, también la aparición de Jack Sparrow en Kingdom Hearts 2 del año 2005, La Leyenda de Jack Sparrow en 2006, Piratas del Caribe para PSP del año 2006, Piratas del Caribe para Game Boy Advance, e incluso una versión de Lego de la franquicia. Y estos son solo algunos, pero obviamente no todos son buenos, siendo personalmente la mejor versión la de Lego, y el pirata Casa del Caribe. Como ya sabrás, hay películas que, por su propia naturaleza, requieren efectos visuales porque sería imposible hacerlas de otro modo. Por ejemplo, las películas de ciencia ficción, las películas de monstruos, y por supuesto todas las películas de Marvel que se hayan hecho hasta ahora. Pero mientras las películas de Marvel son criticadas por abusar de los efectos visuales hechos por ordenador, en Piratas del Caribe pasa todo lo contrario, pues si bien se usaron efectos en casi todas las tomas, tal vez te sorprenda saber que la pelea supermasiva de 2 barcos en medio del mar no se hizo con barcos reales. Otros ejemplos como Jack Sparrow convirtiéndose en un esqueleto, o el efecto del capitán Davy Jones, quien es mitad pulpo y mitad humano, así como toda su tripulación, necesitaron de CGI para llevarlos a la realidad. Sobre esto hay un dato bastante interesante, pues de seguro no sabías que la textura de los tentáculos de Davy Jones en realidad provienen de escanear una taza de café de espuma de poliestireno, la cual estaba sucia. Pero la escena que tal vez demuestre la mejor complejidad involucrada en los efectos visuales de Piratas del Caribe es la escena del tiburón fantasma en la quinta película.
Esta escena en realidad tuvo que filmarse en 3 lugares diferentes. Uno estaba en una isla, la cual se filmó con un dron, esto para los diversos fondos de la escena. La otra toma fue la de un pequeño tanque de agua frente a una pantalla azul, y esta parte se usó para cuando los actores y el bote tenían que interactuar directamente con el agua. Y la última fue un escenario de sonido rodeado de pantallas azules. Estas diferentes tomas se compusieron junto con elementos de agua en CGI, y por supuesto los modelos digitales de tiburones se hicieron escaneando títeres prácticos utilizados en el set. Algo bastante interesante para los amantes de los efectos visuales es que a lo largo de las cintas se desarrollaron nuevos programas de software y también herramientas para cada una de las cintas, esto con el fin de resolver algunos problemas. Por ejemplo, los elementos de esta escena en Los Piratas del Caribe 3 fueron realizados con un software muy premiado llamado FSIM, el cual permitía a los artistas componer diferentes capas de escombros, los cuales podían interactuar perfectamente con los actores filmados en pantalla azul. Para esta otra escena en la cuarta película, MPC desarrolló una nueva tecnología que se usó para animar al personaje de Nagini en las películas de Harry Potter. Los miles de cabellos de la cabeza de Salazar necesitaban chocar e interactuar entre sí, pero también tenían que ser direccionables. Por eso nuevamente MPC desarrolló unas nuevas herramientas para permitir a los animadores controlar el cabello de Salazar, manteniendo las simulaciones físicas para que tenga un aspecto natural. Esta atención al detalle se nota desde la primera película, pues por si lo recuerdan, todos los piratas de la primera cinta tenían que ser reconocibles cuando se los viera en su forma humana y también en su forma esquelética. Esto se hizo escaneando un cráneo genérico y luego modificándolo para la cara de cada actor. Los pintores digitales escanearon una muestra de la piel creada por el equipo de modelado y la usaron para aplicar la apariencia de carne en descomposición del cráneo digital. Después también para la tripulación de Davy Jones, la apariencia de cada personaje partía de que la tripulación vivía en el fondo del mar, por lo cual habían mutado. Entonces bajo este concepto comenzaron a diseñar a los miembros de la tripulación para que estuvieran cubiertos de moluscos y conchas. Pero los artistas pronto se dieron cuenta que los miembros de la tripulación no debían ser genéricos, sino que también debían parecerse a los actores que los interpretaban, por lo cual eligieron a diferentes criaturas marinas para que coincidieran con los atributos físicos de cada actor y también su personalidad. Esta constante búsqueda de perfección en los efectos digitales hizo que los efectos de todas las partes de Piratas del Caribe sean realmente buenos y memorables. ¡Hurtaste mi bote! Fue un... Pero siempre quise devolvértelo. ¡Pero no lo hiciste! Te daré otro. Hasta el día de hoy no hay noticias sobre el futuro de la franquicia de Piratas del Caribe, y más aún después del caso de Johnny vs Amber. Todo esto llevó a que la cultura de la cancelación haga que Depp no tenga la oportunidad de hacer nuevas películas, y también de volver como Jack Sparrow, pues porque Disney afirmó que nunca más trabajarían con el actor. Como sabrás, obviamente Johnny demostró su inocencia, pero igualmente afirmó que nunca más trabajaría con Disney, ni aunque le pagaran $300 millones. Sin embargo, Disney, como dueña de la franquicia, estaba bastante interesada en revivir la misma. De hecho, hubo muchos rumores en internet de que Margot Robbie estaría en conversaciones para protagonizar una nueva película de Piratas del Caribe, después de que se hiciera el anuncio de prensa en el año 2020. Pero recientemente, en un artículo, la actriz confirmó que esa nueva cinta de Piratas del Caribe había sido cancelada. Pero bueno, también hay que mencionar que este éxito con Piratas del Caribe inspiró a Disney y a Jerry Bruckheimer a replicar su éxito, lanzando películas como El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, John Carter y El Llanero Solitario, siendo esta última también dirigida por Gore Verbinski. Pero como sabemos, ninguna de ellas pudo lograr el mismo éxito crítico o financiero. Hasta el día de hoy, Piratas del Caribe es una saga bastante querida y sus fans siguieron creciendo a lo largo de los años. Y es muy triste saber que nunca más volveremos a ver a Jack Sparrow, por lo menos en la versión de Johnny Depp, así que es mejor quedarnos con ese excelente recuerdo de la mejor saga de piratas de nuestra época. Por ahora me despido, y no olvides dejar tu opinión en los comentarios que los leo todos. Y si este fue tu primer video en este canal, pues no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el siguiente video acá en... Los 2000. Caballeros, recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow.